¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos. Gracias por estar junto con nosotros, acompañándonos en Violeta Gender Equality. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes en este espacio, como todas las semanas, a quienes nos escuchan desde sus oficinas, desde sus carros, desde sus casas. Bienvenidos y también un saludo especial a quienes nos ven a través de las diferentes plataformas de streaming que tiene Ecos Today Radio. Hoy quiero hablar sobre cómo vamos a innovar el financiamiento para la protección de niñas víctimas de violencia, y es por eso que doy la bienvenida ya a mi invitada. Ella es Rosa Vilches, directora de Desarrollo de Fondos de Aldeas SOS para América Latina y el Caribe. Ella se formó profesionalmente como economista, tiene más de 20 años de experiencia en el diseño y gestión de proyectos y programas de inversión social, un sistema de monitoreo y evaluación, además de planificación estratégica y planes operativos e institucionales, investigación en zonas rurales, periurbanas y urbanas, y tiene una capacitación sobre género y economía con un liderazgo en implementación de proyectos sociales. Rosa, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros en Violeta Gender Equality esta mañana. Muchas gracias a Ana María, muchas gracias por tenerme aquí y pues aquí toda tuya para conversar en los minutos que tengamos. Bueno, pues para quienes ya saben y conocen, las aldeas infantiles de SOS son una organización de desarrollo social que trabaja por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente el derecho a vivir en familia segura y sin violencia, pero tiene como varios proyectos. Este tiene una historia gigante, fue fundada en 1949 en Austria. Y su objetivo en ese momento era ayudar a los niños y niñas que perdieron sus hogares en la Segunda Guerra Mundial. En Ecuador, Aldeas Infantiles SOS abre sus puertas en 1963. Rosa, ya van algunos años, Sí. algunos programas, y se encuentran en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Esmeraldas y Portoviejo. Se han enfocado muchísimo en la prevención comunitaria mediante el desarrollo de competencias de protección infantil en líderes comunitarios, pero también hacen un acompañamiento a las familias en riesgo de separarse por causas de violencia, abuso y negligencia, entre muchos otros proyectos que tiene Aldeas Infantiles SOS. Hace un par de días tuvimos la Cumbre de Sostenibilidad de 2024, Rosa, y dentro de su participación explicaste sobre los modelos de finanzas mixto, un modelo entre el sector público y el sector privado, y cómo este puede permitir mejorar el flujo de fondos de inversión privada para organizaciones no gubernamentales y así acelerar la consecución de objetivos para los desarrollos sostenibles, los ODS. Sí, Ana María, mira, nosotros pues como tú lo mencionas tenemos muchos años de trabajo, de experiencia en el cuidado infantil, sobre todo en la lucha por los derechos de la infancia para vivir en su familia. Y una de las causas principales de la pérdida del cuidado familiar que a nivel mundial pues es la violencia, ¿no? El tema de violencia, los niños pues tienen un índice muy alto de violencia en sus casas, en sus familias, es el índice más alto. Entonces trabajamos por esa prevención, por ese cuidado con ternura y sobre todo trabajamos por buscar cada vez más socios que nos permitan poder pues luchar contra estas causas que vulneran los derechos de la infancia. En ese sentido, pues nosotros hacemos diferentes estudios al respecto de cómo podemos mejorar el impacto de nuestro trabajo. Y sabemos que no lo Ujú. podemos hacer solos, tenemos una data de trabajo durante muchos años, pero en ese tiempo también pues vemos que tenemos que tener al Estado, tenemos que tener a la sociedad civil y sobre todo también a las empresas en un ecosistema donde todos nos comprometemos y todos logramos el impacto de la defensa de los derechos de la infancia. Entonces ahí pues uno de los estudios en los que estamos comprometidos a desarrollar es este financiamiento mixto, que es, como yo lo decía en mi presentación, que es una evolución de la cooperación internacional por sí misma, para decirlo en manera más sencilla. No es que los gobiernos extranjeros apoyan a los gobiernos de Latinoamérica o de África para que logren los objetivos de desarrollo sostenible, sino es un ecosistema total en donde todos tenemos un rol y una responsabilidad, donde establecemos mecanismos de calidad, Ujú.
con indicadores que nos van a permitir pues medir los resultados de nuestro trabajo, ¿no? De cómo mejora la calidad de la vida de la infancia. Ahora, ¿eso en qué se traduce, Rosa? El tener ese rol y esa responsabilidad es tener claros los objetivos, hacia dónde vamos. Y lo que tú decías, aquí no es únicamente el recibir ese dinero y el ejecutar el proyecto, sino como que todo el ecosistema pueda engranarse de una mejor manera. En Ecuador, ¿hacia dónde están apuntando? Es decir, ¿cuáles son como los proyectos en donde está confabulando este ecosistema? Fíjate que en Ecuador pues hemos hecho el diagnóstico y vemos que hay avances, muchos avances en el sector productivo, económico y en el sector educativo. Todavía no tanto en el sector social, que es pues muy Ok. difícil de medir, es un reto muy grande de medir resultados en el cambio de la vida de la infancia, sobre todo cómo mides que ha disminuido su vulnerabilidad a perder, por ejemplo, el cuidado de su familia, ¿no? Pero Ujú. entonces en ese sentido, pues nuestro reto como aldeas infantiles es trabajar de una manera cada vez más fina con la experiencia de trabajo que tenemos en desarrollar indicadores que puedan ayudarnos a medir primero las causas por las cuales la familia se separa. Una de ellas es la violencia y Ujú. desarrollar indicadores en los cuales la sociedad civil se compromete a cumplirlos, es decir, a que pueda mejorar esta condición de vida. Y por el otro lado, empresas puedan invertir, porque se llama Ujú. pues una inversión en social, en la cual se pueda pagar, por ejemplo, hay mecanismos como bonos, siempre y cuando se cumplan los resultados, siempre y cuando se puedan demostrar Ujú. que se mejora la condición de vida de la infancia, ¿no? Claro, siempre y cuando haya una ejecución. ¿Cómo está Ecuador frente a la región en este tema, Rosa? Porque tú justamente tu expertise es poder hacer esta evaluación, este análisis. Y entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo estamos en este momento? ¿Desde dónde está partiendo Ecuador en este momento? Bueno, a ver, estaríamos viendo que Ecuador está en un término mediano, porque tenemos países en Latinoamérica que no existe, ni siquiera se habla de financiamiento mixto, pues lo que queremos es Ujú. primero pues posicionar estos mecanismos y no existen tampoco. En la región existen como 5 países en los cuales hay potencial, no necesariamente en el sector que es el de la infancia, pero sí hay potencial y Ecuador es uno de ellos, así como Costa Rica, como Uruguay, como Argentina. Lo que nos falta es pues lograr que se pueda comprometer el gobierno y la sociedad civil y también las empresas, sobre todo en este mecanismo en el sector de la infancia en un amplio término, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cómo lograr generar esos compromisos por parte del sector privado? Y hago este énfasis, Rosa, porque quizás uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos, no únicamente en Ecuador, sino en la región, es a los temas de corrupción. Y cuando empezamos a hablar de este sistema o de este financiamiento mixto, la empresa privada tiene muchos reparos de cómo se pueden manejar los recursos o los fondos cuando está interviniendo la empresa pública. Sí, sí, es bueno, la corrupción es pues el cáncer, le digo yo, ¿no? Que afecta a nuestra región. Tenemos casos pues increíbles de corrupción en nuestros gobiernos, en los Ujú. cuales pues también por eso es que evoluciona este sistema de la cooperación internacional en un sistema de financiamiento mixto, en lo cual se deberían desarrollar herramientas anticorrupción, porque esa es una de Ujú. las herramientas principales de esta herramienta para De lograr esta el impacto. propuesta, ¿no? O Sí, sea, como exactamente. que partir desde ahí, de que haya toda una total transparencia. Exactamente. Y eso se logra con políticas adecuadas, anticorrupción, en las cuales todos deberían pues cumplir, pasar por una especie de auditoría al respecto de cuáles son los mecanismos en los cuales se puede enfrentar la corrupción, ¿no?
Así como yo te pregunté en qué punto, desde dónde parte Ecuador, mi pregunta también es cuáles son en este momento los referentes, en dónde hay ejemplos de modelos mixtos. Sé que hay en Argentina, por ejemplo, el fondo de becas, en ¿Mm? Chile, fondo para voluntarios, México, fondo para jóvenes emprendedores, Colombia, el programa de empleo juvenil, Brasil. Entonces, cuéntame un poco para ti, con tu expertise, cuál ha sido ese referente o cuál es el ejemplo bandera que tú pones cuando estamos hablando del financiamiento mixto. Sí, fíjate, lamentablemente no necesariamente es en la región, es Ujú, en Europa es donde se maneja mejor este mecanismo. Y pues sobre todo con financiamiento de la Comisión Europea. ¿Sabes? Entra un ujú, financiamiento de la Comisión Europea para países de Europa del Este, en los cuales pues las organizaciones y las empresas pues se comprometen a lograr el bienestar de la infancia con mecanismos como bonos de impacto social, por ejemplo. Por ejemplo, en ujú, Noruega se establecen bonos de los cuales las empresas compran bonos, imagínate, compran bonos en los cuales ya hay un compromiso en el cual a cuenta de que se cumpla la inversión social, el Estado y la sociedad civil cumplan los objetivos de inversión social, pues entonces las empresas pueden pagar de alguna manera, por decirlo de alguna manera, este retorno por el logro de los resultados, ¿no? ujú. Y dentro de la región, ¿cómo van operando? O sea, este es como el referente top Sí. que tú haces alusión. Pero, pero en países, y por ejemplo, me llama la atención justamente en Argentina con toda su crisis financiera que han tenido en este momento, me llama la atención en México con toda la violencia de género que también se ha venido presentando. Y en Colombia no es nada diferente también a la violencia y justamente si me pondría yo a analizar, diría, uy, violencia, que Colombia quizás es uno de esos países bastante más difíciles de trabajar si vamos al fondo de lo que es aldeas SOS, de no separar o el riesgo que tienen las familias de separarse. Por la violencia, por los abusos, por la negligencia, por la falta de Estado. Entonces, sí te pregunto, ¿cómo han logrado estos tres países que tienen unas situaciones diferentes cada uno? Lograr sacar adelante estos proyectos y que se consoliden en el tiempo, porque quizás eso es como uno de los grandes retos, ¿no? Bueno, sí, hay muchos aprendizajes al respecto, ¿no? En el caso de Argentina, por ejemplo, Argentina tiene una cultura de enfoque de derechos humanos y una cultura filantrópica muy alta. Entonces existe un Ujú, compromiso muy fuerte y un movimiento de la sociedad civil muy fuerte para presionar al gobierno en el que pueda invertir en los derechos de jóvenes y adolescentes, en general, los derechos humanos. En el ujú, caso de Colombia también pasa lo mismo. En general, se logran estas situaciones siempre y cuando tengamos una masa crítica que presione fuertemente al gobierno para que cumpla su rol como garante de los derechos humanos. Creo que esa es como la fórmula inicial. Si tenemos ujú. como la voluntad y la convicción y presionamos sobre todo, pues lamentablemente tenemos que hablar en ese sentido, presionar al gobierno para que cumpla su rol, pues entonces ahí vemos que avanzan ya la creación de mecanismos, las cuestiones técnicas, ¿no? Y también, por supuesto, la atracción de la cooperación internacional. Se hace como una especie de empuje de diferentes bloques, ¿no? De lo internacional a nivel local, pero es mucho más importante a nivel local, visibilizar la necesidad de que se requiere implementar propuestas de este tipo, ¿no? Que den resultados efectivos. Dentro de Aldeas SOS, pues ustedes tienen como varios proyectos. Aldeas es como el gran paraguas en donde se enfoca a varias problemáticas. Y el día de hoy, si nos enfocamos en lo que es la innovación para la protección de las niñas víctimas de violencia, Rosa, claramente te tengo que preguntar por qué ese tema en específico. Alguien que nos escuche puede decir, no, pero ¿por qué no tratamos un tema más en donde abarquen a los adolescentes, la falta de educación, los niños? ¿Por qué la violencia? Las estadísticas, ¿qué es lo que nos están reflejando? ¿Qué es lo que nos están diciendo frente a esta problemática?
Sí, pues las cifras de violencia a nivel Latinoamérica son alarmantes, pues no solamente la violencia de género, específicamente la violencia contra las niñas y específicamente con la infancia en general. Tú sabes que si bien es cierto, las cifras son muy altas en tema de violencia de género, en tema de violencia infantil ya las cifras son muy alarmantes y sobre todo en nuestro rol, en nuestro trabajo que hacemos como aldeas infantiles por el derecho a una vida con la familia, pues la Ujú. violencia resulta ser la causa principal de esta separación. Entonces, bueno, lo que nosotros Pero estamos pretendemos hablando de una violencia externa o estamos hablando de una violencia intrafamiliar. es violencia intrafamiliar y externa, pero las cifras indican que la violencia más alta es la violencia en los niños y las niñas en sus hogares. Es Rosa, y ahí te voy a pedir que nos detengamos un minuto y sí, quiero sí. entender si por qué las cifras siguen siendo tan altas o por qué las cifras han ido creciendo quizás en este tema. Cuando se habla ahora abiertamente de esta problemática, cuando por parte de los estados se ha dado varias herramientas, las comisarías de la familia, la comisaría de la mujer, llamadas telefónicas, líneas de ayuda inmediata para lo que es de violencia de género con las mujeres. Es decir, si vemos hace 10 años a lo que estamos o cómo estamos situados acá, creo que contamos con uno, más difusión, más conocimiento, más herramientas, pero las cifras no paran, no dejan de crecer. Sí, precisamente lo que está pasando, y es un fenómeno que lo venimos viendo desde hace años, lo que está pasando es que se está visibilizando la violencia. No es que Ok. no antes no existía y ahora existe. Lo que está pasando es que ahora se visibiliza y ahora pues se denuncia más. Entonces, eso no quiero decir que es algo bueno, pero es Ok. algo dentro del contexto, es algo que tiene que pasar y es que se Que nos visibilice asienta y se más a la denuncie. realidad, ¿no? O sea, Exactamente. quizás estamos hoy hablando más francamente Exactamente. de lo que estaba debajo del tapete. Exactamente, exactamente, sí. Y tampoco se trata de satanizar a la familia respecto a cómo es el cuidado, sino trabajar con la familia por una cultura de cuidado. Nosotros tenemos una metodología que es sobre el cuidado con ternura, ¿no? De cómo cambiar los patrones de crianza de una crianza pues violenta, porque hay que Mm. decirlo así, a una crianza con ternura. ¿No? Y pues de esa manera mejorar el trato que hay de los niños y las niñas en sus hogares. Ahora, Rosa, cuando tú me dices es cambiar el tema de la cultura y de los patrones de crianza, sí se me viene inmediatamente Sí. mm, lo que era, con nosotros quizás nuestros padres eran mucho más firmes, no lleguemos a un término de violencia, pero sí mucho más firmes. Ahora estamos viendo que hay un cambio y con esta crianza respetuosa o con esta crianza, a mí me gusta como ustedes lo han llamado, una crianza mucho más amorosa. Pero también estamos viendo que hay problemas dentro de las nuevas generaciones cuando se trata de entender el tema de autoridad o del seguimiento de reglas. eh, entonces empieza a haber como una dicotomía de cuál debe ser realmente el tipo de crianza que debemos aplicar. Y más aún cuando venimos de unos patrones absolutamente establecidos y es un cambio y es una ruptura gigante la que se está planteando, ¿no? Sí, muchas gracias por la pregunta porque eso es algo que nos cuestionamos permanentemente y es el tema yo creo que se resuelve con el tema de derechos, ¿no? En cuanto la infancia siente que sus derechos son vulnerados, pues es Ujú. un momento en que pues hay que denunciar. Y yo entiendo que pues muchas veces dice ahora ya la educación es demasiado liberal o la infancia también. Permisiva. Tenemos casos pues también de menores de edad que están pues en situaciones de cárcel también, ¿no? Pasa Ujú. eso. Pero creo que no hay que confundir el tema de derechos con el tema ya de un extremo en el cual se violan pues situaciones
relaciones entre pares, ¿no? Entre los mismos niños y niñas. Lo que hay que hacer es pues cambiar toda una cultura por los derechos de la infancia sin que se confundan lo que son derechos y lo que es dónde termina mi derecho y empieza el derecho de la otra persona también. No es que termine, pero bueno, es que tú tienes que también respetar a las demás personas, ¿no? Sí, no, no extralimitarse, ¿no? En esos derechos, o sea. Exactamente, o sea, el ejercicio de derechos muchas veces se confunde con el atropello a otra persona, eso ya no es un ejercicio de derechos, ¿no? Entonces, eso es lo que pues hay que tener mucho cuidado y diferenciarlo. Ahora, ustedes tienen como organización, financian sus actividades mediante varias formas de aporte. Por ejemplo, entre esas están las empresas amigas SOS, que son empresas socialmente responsables, que son empresas que tratan de integrarse a la comunidad contra la violencia infantil, pero también tienen personas particulares, también tienen organizaciones como, por ejemplo, ACNUR, Telefónica, Movistar, Maestro Care Foundation, etcétera, etcétera. Y esto es justamente lo que les ha aprendido, lo que les ha permitido mantenerse en el transcurso del tiempo, Rosa, y poder hablar ahora de este financiamiento mixto, ¿no? Con toda la potestad del caso. Sí, efectivamente, nosotros tenemos diferentes socios en los cuales nos apoyan a lograr pues el bienestar de la infancia en el país, sobre todo ahí en Ecuador. Pues lo que hacemos es mejorar cada vez con estos socios nuestros estándares de rendición de cuentas. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Cuando tienes Ujú. diferentes tipos de financiamiento, pues lo más importante es ser transparente en la rendición de cuentas, cumplir con las auditorías acerca de en qué invertimos nosotros el dinero en el cual buscamos en la mejora del bienestar de la infancia, ¿no? En ese sentido y en esa búsqueda de mejorar el sistema de rendición de cuentas nuestro, pues es que hemos buscado diferentes tipos de financiamiento en los cuales pues nos permitieran mejorar nuestros estándares, ¿no? Ahora, todo esto un poco se alinea para estar comprometidas también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los famosos ODS. Y te pregunto, Rosa, ¿tú crees que vamos a alcanzar? Porque es que el 2030 está a la vuelta de la Ahorita. esquina. Sí, bueno, a ver, pues tenemos que hacer todos los esfuerzos, en eso O vamos. estamos muy, Estamos, o ya estamos estamos perdiendo el año. Sí, es claro que estamos perdiendo el año. Mira, fíjate qué bueno que me haces esta pregunta porque hay algo que para mí, me afectó muchísimo cuando me enteré de esta cifra. Fíjate que se invierte anualmente a nivel global, mundial, 2,4 billones. Te puede parecer muchísimo dinero, 2,4 billones de euros para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Eso lo es. ¿Te parece? Bueno, muy bien. Hay que ver cómo mejoramos estos recursos de la manera más eficiente para que lo logremos. Pero por otro lado, al ver a nivel mundial cómo está la distribución de la riqueza, sabes que 2.000 familias en el mundo son las más ricas del mundo, las que tienen la mayor ingreso, Sí. pues tienen el 60% de la riqueza. ¿Y sabes cuánto significa eso en gasto anual en sus ingresos? 200 billones. 200 billones. Tenemos una desigualdad increíble en el mundo. Dos Ujú. mil familias disfrutan anualmente de 200 billones de euros de acuerdo a sus estándares de vida, mientras que los gobiernos, la sociedad, ¿qué está pasando en la sociedad, no? Ujú. 2,4 billones. Mira esa brecha queremos cambiar el mundo, queremos lograr, pues, los objetivos, Ujú. acabar con el hambre, acabar con las desigualdades, con 2,4 billones, mientras que 200 billones son disfrutados por una cantidad de familias que, bueno, es el sistema capitalista que llevamos, bueno, podemos explicarlo de esa manera, pero pues ahí se refleja también algo está fallando en el sistema, ¿no? ¿Por qué una situación tan grande, tan grave en el mundo es ¿Qué está solucionada con fallando, esta? Rosa? ¿Qué está fallando en el sistema? ¿En qué estamos Eh, fallando? Porque volvamos a lo que tú decías, ¿no es cierto?, de esta economía mixta y parte de este principio de
todos como un solo, como uno solo, es decir, la comunidad, la sociedad, la empresa privada, el Estado, etcétera, todos actuar como uno. ¿En qué estamos fallando? A mí me parece que pues el origen de la desigualdad es la ambición por la riqueza en pocas manos, ¿no? Yo creo que ese es como el principio en el cual pues estamos funcionando mal como sociedad, ¿no? ¿Cómo puede ser Ujú, posible que pues personas están muriendo de hambre, personas están siendo vulneradas en sus derechos, mientras que pues ahí tenemos una esfera en la ujú. cual pues está viviendo aparte y eso es una desigualdad muy grande es una injusticia realmente, ¿no? Pero es una injusticia legitimada, ¿no? Ujú. Y en nuestros países la corrupción, Rosa, o sea, yo le atribuyo muchísimo a la corrupción porque cuando llegan esos recursos que podríamos distribuirlos justamente para esos fines que tienen esta agenda sostenible, que es el fin de la pobreza, la reducción de las desigualdades de las que estamos hablando, un trabajo decente, el derecho a la educación de calidad, no están llegando a plenitud de esos recursos o ahí volvemos, ¿no? Es como todo un espiral tóxico del que no logramos salir. Sí, la corrupción es lo que te dije previamente, ¿no? Me parece que es una enfermedad muy grave, la cual aqueja sobre todo a la región, porque en la región Mm. latinoamericana es muy corrupta, de acuerdo a las cifras A de las estudios. Sí, estadísticas, sí. sí, o sea, es evidente, es un hecho, ¿no? Es muy corrupta y eso también hay que cambiar. Yo creo que también tendríamos que desarrollar pues unas campañas muy fuertes de sensibilización sobre cero tolerancia a la corrupción. Ujú, Se puede tolerar y muchas veces hasta no se siente como corrupción. Es que es increíble, vemos las noticias y sí. pues nuestros Lo hemos hecho funcionarios. parte del paisaje. Ajá, exactamente, ¿no? Nuestros funcionarios, y hay una aceptación también, hay una aceptación. Por eso, pues hay una frase que dice, ¿no? Siempre un sistema se sostiene, siempre y cuando, pues, todos estamos de acuerdo en que se sostenga. Entonces, hay una responsabilidad, creo que en todas las partes en las cuales, pues, deberíamos avanzar en la cero tolerancia a la corrupción y desarrollar mecanismos donde se evidencie lo más Ujú, rápidamente posible pues los casos de corrupción, porque va a pasar como el caso de los casos de violencia, ¿sabes? Si creamos sistemas para que seamos anticorruptos, ¿no? Totalmente en todas las organizaciones, porque nadie está libre. En todas las organizaciones y a todo nivel, lo que se va a ver es que se va a seguir visibilizando estos casos y nos va a parecer tal vez un aumento, pero no, es que siempre está ahí y ahora lo vemos. ¿Te imaginas? Hay muchas cosas que tal vez no estamos viendo todavía y que tenemos que evidenciar. Rosa, me llama mucho la atención y antes de que retomemos el tema de lo que es o cómo transforma o cómo cambia esta atención y esta protección a las niñas víctimas de violencia, como ustedes ven, el impacto no solo que genera en ellas, sino dentro de la comunidad. Dentro de los proyectos que tienen, ustedes cuentan con uno que es la alfabetización tecnológica. Y me parece interesantísimo porque creo que ahí está como parte del cambio. Se hablaba incluso que después de la pandemia, las brechas y la desigualdad, que es lo que un poco venimos hablando ahora, se incrementaba sobre todo para los países y las regiones que están en vías de desarrollo porque no tenían ese acceso a la tecnología. Entonces, me parece que este tema o que este punto es realmente un quiebre importante dentro de lo que podemos hacer por nuestros niños y por nuestras niñas, ¿no? Sí, pues este proyecto que lo tenemos es principalmente con adolescentes, jóvenes y jóvenes. Que es brindarles el acceso, pero también las capacidades para el manejo tecnológico. Nos está ganando, sí, nos está ganando Ujú. fuertemente la tecnología. Nosotros también estamos enfrentando temas éticos también en el tema de, por ejemplo, la inteligencia artificial, en Uy, la cual sí. pues, es un mundo que lo estamos conociendo también como Es un mundo organización. desconocido, Lo aún. estamos conociendo, no estamos todavía creo que conscientes, pero nos enfrentamos también a un tema que tenemos que tener
cuidado y es la protección de datos. La protección de datos de la infancia, pues tiene que, si bien es cierto, nosotros podemos usar la información de la inteligencia artificial, tenemos que tener muchísimo cuidado con la privacidad de los datos de la infancia y sobre todo la protección también de la infancia ante casos, pues, de situaciones de vulneración en plataformas tecnológicas, ¿no? Como en las redes sociales también. Entonces, bueno, ahí es un tema muy delicado, en lo cual estamos también aprendiendo, pero sí es un reto muy grande porque lo que vemos es que cada vez más tenemos que superar las brechas digitales que enfrentan sobre todo adolescentes y jóvenes que se encuentran en situaciones rurales, ¿no? Ahora, Rosa, volviendo a esto, yo te decía, ay, cuando se busca un proyecto que financie justamente la protección de niñas víctimas de violencia, no es únicamente el cambio que genera en esta niña, en sacarle a esta niña, en protegerle a esta niña y lo que va a generar en ella, sino esto impacta directamente también en su conjunto, en su núcleo más cercano, impacta también en la sociedad, impacta en la comunidad y por supuesto hay un cambio en el país. Sí, fíjate, este trabajo de violencia pues es multicausal y pues también afecta a diferentes sectores, actores, ¿no? Hay que trabajar con la familia, hay que trabajar con las personas que han estado en situación, los infantes que han estado en situación de violencia, hay que trabajar también con la sociedad, en los colegios, es decir, pues es un trabajo que hay que desarrollar en diferentes Ujú, niveles, de diferentes maneras, también es multidisciplinario, por lo mismo que es ujú, multicausal, pues se ujú. requiere pues de psicólogos, se requiere de abogados, depende de los casos que se encuentren. Eh, Trabajamos fuertemente en la prevención, pero también lamentablemente pues todavía sigue habiendo casos muy graves en los cuales también nos tenemos que hacer cargo a nivel legal, ¿no? Oye, Rosa, en tu presentación en la Cumbre de Sostenibilidad 2024 realizada por ECOS, tú hablabas de que justamente esta financiación, el poder hacer una financiación mixta entre el sector público y privado va inmediatamente a acelerar la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. Sí, lo que queremos es pues acelerar el cumplimiento de los objetivos. Sabemos y somos realistas y sabemos que vamos a quedarnos pues atrás en algunos objetivos a nivel pues global, en algunos países más que otros. Lo sabemos, pero igual lo que nos parece importante es que tenemos que insistir sobre todo en este mecanismo porque si mientras más actores estén involucrados y mientras más se desarrollen mecanismos, herramientas que nos permitan Ujú. medir el impacto del trabajo para este logro, pues ahí avanzaremos hasta que podamos. Rosa, tú como líder de un proyecto, como mujer, como líder de este proyecto, ¿te sientes satisfecha con el trabajo realizado hasta el momento? ¿Qué tienes pendiente? Tú. Bueno, a ver, yo te puedo decir que me parece que hay muchas cosas que hacer. Sí estoy muy satisfecha porque, bueno, tú sabes que yo soy economista Ujú. y pues he entrado en este sector social que me motiva cada día, porque tú sabes que sí, lo bonito es que todos los días tú sabes que estás haciendo algo que va a aportar en una mínima cantidad, pero va a aportar tu vida, aporta tu trabajo. Es un privilegio tener un trabajo en lo cual te permita aportar Por al supuesto. cambio de vidas de niñas, de Rosa, niños. además cuando uno oye, como el economista se va para la ganancia empresarial, y es decir, no, esto es cómo cambiar, cómo transformar, ¿no? Sí, pero Mediante también es muy eso. amplia la Me economía, ¿sabes? encanta. Claro, muchos de mis Sí, colegas pues se van más por ese rubro, están en sí, bancos, ¿no? Etcétera, pero también es una el formación, tú cambio. sabes, que para lograr superar la pobreza, yo en un principio pues Ujú, lo que quería era eso, ¿no? Era como ujú.
uno de los objetivos que tenía cuando estaba en la universidad. Primero empecé trabajando en una organización feminista durante 12 años y Wow. luego ya ahora por los derechos de la infancia y mis colegas me decían, pues sí, mira, ahora siento que no, pues por supuesto que los derechos de las mujeres son muy importantes, pero los de las niñas también te das cuenta que niñas y niños también es una población muy vulnerable, ¿no? No, y que marca un cambio, porque ahí es donde estamos como moldeando la arcillita, ¿no? De la sociedad que vamos a tener. Rosa, te quiero dar las gracias por haber estado aquí, por haber mantenido esta conversación con nosotros en Violeta Gender Equality. Realmente la disfruté mucho. Gracias a ti, Ana María, yo también disfruté mucho y bueno, aquí me tienes para cualquier otra oportunidad. Con seguridad. Y muchísimas gracias a ustedes.